Estimados hermanos, el tema de hoy domingo es perdonando a nuestros deudores. Vivimos en un mundo en el que se respira odio, rencor y violencia de unas personas contra otras. También entre los creyentes se producen conductas de discordia y de rencor que se mantienen en el tiempo, envenenando las relaciones fraternales hasta matarlas. La palabra de Dios habla claramente sobre cuál debe ser la conducta de los creyentes hacia las ofensas dadas y recibidas. El problema comienza cuando los sentimientos heridos sustituyen a la fe y hace que los creyentes rechacen las enseñanzas de Jesús sobre cómo se deben arreglar las ofensas. Ello niega el Evangelio. La gestión misericordiosa de las ofensas es el único modo de proceder correcto que Jesús espera de los suyos. En su palabra, Jesús habla sobre cómo proceder ante una ofensa real recibida de un hermano en la fe. Entre hermanos en la fe hay ofensas imaginadas que no lo son realmente. No han hecho daño más que en la mente del presunto ofendido. Y hay ofensas reales, producidas con intención o sin ella, pero cuyo daño es objetivo y real. Dice Jesús en Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti. El texto habla de un creyente que recibe una ofensa real de otro creyente. Si tu hermano peca contra ti. Ahora bien, cuando esto sucede, no por ello se debe considerar que el ofensor no es hermano en la fe. Por ello, el ofendido debe tomar la iniciativa y buscar arreglar el conflicto originado por la ofensa para ganar al hermano. Dice Jesús en Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. En el supuesto de que alguien nos haya ofendido realmente, no por ello debemos creer que tenemos el derecho de no hacer nada, de esperar a que sea el culpable quien tome la iniciativa de arrepentirse y de arreglar el agravio con nosotros. El pecado que le llevó a ofendernos puede impedirle buscar la paz del arreglo. Según Jesús, el creyente ofendido tiene que tomar la iniciativa reiteradas veces para arreglar el problema. Dice Jesús en Mateo 18:16 al 17, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Según Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. De ambos textos se infiere que el creyente tiene que tomar la iniciativa en la búsqueda de una resolución para el conflicto con su hermano, aunque sea este el hermano el culpable. El orden presentado por Jesús en la resolución del problema supone honestidad, interés, sabiduría, sinceridad, todo ello en la búsqueda de la reconciliación. El arreglo del problema tiene como propósito final ganar al hermano. La solución no puede agravar el problema. Hay personas que cuando tienen un problema con algún hermano, comienzan a hablar y hablar, a sacar cosas del pasado, del presente, a darle vuelta a esas cosas, vueltas y vueltas, y al final el problema es mucho más grave que al principio. El arreglo del problema tiene que tener como propósito ganar al hermano. Nunca
en la búsqueda de una solución se puede empeorar el problema. Nunca en la búsqueda de una solución el problema puede llegar a ser irresoluble. Dice Jesús en Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. En el arreglo hay que evitar extender el conflicto con otros, por lo cual hay que ser discretos. Hay personas que cuando tienen un problema con alguien, lo extienden, dando lugar a murmuraciones, a interpretaciones, dando lugar a que el problema sea mucho mayor. Según el texto que hemos leído, para buscar sinceramente una solución, hay que mantener el problema en la más estricta intimidad. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Tú y él solos. Según Jesús, si el ofensor no quiere arreglo, después de haberlo intentado todo, de haber hecho todo lo que esté de nuestra parte, solo entonces, dice Jesús en Mateo 18, 16 y 17, si no te oyere, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, y solo entonces, debemos pensar que nuestro ofensor no piensa ni procede como creyente, que no puede ser creyente y que por tanto no hay hermano que ganar. Solo en el caso de que en la resolución del conflicto el hermano ofensor muestre una actitud impropia de un creyente, una actitud en la que no quiere de ninguna manera buscar la paz y reconciliarse en el Señor, solo entonces es posible que pensemos en que podría ser que no fuera creyente, pero no de entrada, como hacen algunos creyentes. Cada vez que tienen un problema con alguien, enseguida lo primero que dicen es, no es creyente. Por tanto, Jesús nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve a él, ve a él. Y nos dice que estando tú y él solos, habla con él. Y después, si esto no sucede, si no te escucha, después, entonces, recurrir a otras instancias. Y por supuesto, Jesús nos dice que la única forma de poner punto final a una ofensa es mediante el perdón sincero. Dice Mateo 18, 21 al 22, que se le acercó Pedro a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si hay perdón sincero, el problema queda archivado. Cuando en un problema presente salen a relucir problemas pasados, entonces es que esos problemas pasados no se arreglaron debidamente. Es que no hubo perdón. Porque cuando hay perdón, el problema queda guardado, como hibernado. Cuando vuelve a haber otro problema, entonces el problema viejo no sale, porque quedó absolutamente olvidado el problema viejo. Pero si no fue olvidado, al venir un problema nuevo, se une al viejo, se suma al viejo, y poco a poco el problema se va haciendo muy difícil de gestionar. El perdón borra la ofensa presente y hace que la futura sea más fácil de arreglar. El perdón es borrón y cuenta nueva.
cada vez. Por el contrario, la ausencia de perdón hace que los problemas metidos bajo la alfombra, guardados, hibernados, resurjan y junto a cualquier otra cosa que suceda, va creando una bola de nieve cada vez más grande, imposible de detener. En definitiva, Jesús, en este texto del Evangelio que hemos ido mencionando, explica cómo debe de resolverse el problema del pecado, el problema de la ofensa entre creyentes. Comienza con la iniciativa del ofendido, buscando arreglarse con el ofensor, y termina diciendo que hay que perdonar para que la ofensa quede definitivamente borrada, olvidada. La cuestión es, ¿quedaron convencidos los discípulos con las enseñanzas de Jesús sobre cómo gestionar las ofensas con los hermanos? No lo sabemos. A veces sucede que los creyentes oyen las enseñanzas de la Biblia y les parece bien lo que oyen, pero cuando tienen que aplicarlas en sus vidas, no lo hacen estorbados por sus malos sentimientos. Es por ello que Jesús, justo después de haber hablado sobre el arreglo de las ofensas entre cristianos, justo después narra una parábola y advierte de que la misericordia y el perdón entre cristianos no es una opción. En la parábola se habla de la misericordia de un rey hacia un siervo que le debía mucho dinero. Este rey quiso hacer cuentas con sus siervos. Dice Jesús en Mateo 18:23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Jesús había estado hablando de las cuentas que debemos arreglar los unos con los otros. Y ahora dice que un rey quiere arreglar cuentas con sus siervos. El rey de la parábola es Dios. Dice el Salmo 47, versículo 7, porque Dios es el rey de toda la tierra. Y los siervos de la parábola somos los que nominalmente nos consideramos súbditos del rey, los creyentes. Dice Jesús en Mateo 25:14 que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. En todas las parábolas de Jesús, los siervos son los que de verdad son creyentes, o bien los que piensan que son creyentes, pero no lo son. El caso que el rey de la parábola sabe cuál es la deuda que cada siervo mantiene con él a causa de sus pecados. Y el rey puede llamarles a cada uno de ellos a rendirles cuenta de esa deuda en cualquier momento. Dice Jesús en Mateo 18:23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y dice Jesús en Mateo 25:19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Por tanto, Dios es el rey. Los creyentes somos los siervos. Y Dios, como juez, como Señor soberano de toda la creación, como dador de todas las cosas, Él tiene derecho, Él puede llamarnos cuando lo considere oportuno a rendirle cuentas.
Y en la parábola, un siervo de aquel rey, de aquel señor, dice que le debía 10.000 talentos. En Mateo 18:24 dice Jesús, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Posiblemente esto nos parezca a nosotros una gran cantidad de dinero, pero para que os hagáis una idea cercana a la realidad, os voy a decir lo siguiente. Un talento era igual a 6.000 denarios. Y como la deuda era de 10.000 talentos, la deuda era de 60 millones de denarios. 60 millones de denarios. Alguien podrá decir, uy, qué cantidad tan grande de dinero. Sí, pero todavía quizás es necesario decir algo más para que veáis lo inmensamente grande que era esta cantidad de dinero. Un denario era el sueldo de un día de una persona, de un trabajador. Por tanto, este hombre debía a su señor el equivalente al dinero que se podía obtener trabajando durante 164.383 años. 164.383 años. El sueldo de todos estos años es lo que le debía este hombre al rey, a su señor. Una inmensa deuda. Primero porque nadie puede vivir 164.383 años. Nadie puede vivir esa cantidad de años. Por tanto, la idea del texto, la idea de la parábola, lo que Jesús quiere transmitir es que la deuda era incalculable. Era incalculable. Era una deuda absolutamente grande. De manera que el siervo no podía pagar aquella deuda. Y como no podía pagarla, su señor ordenó venderle a él y a toda su familia para cobrar algo de la deuda. Evidentemente no la deuda, porque con semejante deuda, imagínense que el valor de él como esclavo y de su familia, pues era una pequeñez, era una nimiedad. Dice Jesús en Mateo 18:25 que a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. El siervo no solo no tenía aquella inmensa suma de dinero, no solamente no la tenía, no podía pagarla, sino que nunca podría vivir tantos años para ganarla y después pagarla. Por tanto, vender a aquel siervo y a toda su familia no suponía recuperar la deuda. Entonces, ¿por qué su señor ordenó venderle? ¿Por qué? Si no, con lo que reportaba aquella venta, no se podía obtener sino unas migajas de lo que debía. Pues sencillamente como un castigo que Dios, el Señor, el Rey, daba a aquel hombre por su gran deuda. Es lo que merecía, un castigo, pasar a ser un esclavo, él y toda su familia. Así que cuando el siervo vio lo que le esperaba, postrado de dolor, suplicó paciencia a su señor para poder pagarle la deuda. Dice Jesús en Mateo 18:26, entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero el arrepentimiento de aquel hombre
aunque fuera sincero, nunca podría pagar la deuda a Dios. Es imposible. Nunca podría pagar la deuda al rey. El arrepentimiento solo muestra el reconocimiento del daño causado por la ofensa o deuda y de que hay que pagarla para restituir al agraviado, aunque no se tenga al presente ni en el futuro los medios para hacerlo. Por tanto, aquel hombre, ante las consecuencias de su deuda, de su gran ofensa, clamó, pidió misericordia. Y dice Jesús en Mateo 18:27, que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquella inmensa deuda, 10.000 talentos, se le perdonó por misericordia. Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La misericordia es un sentimiento de amor y de bondad hacia la miseria ajena, que se compadece de ella y busca una salida de gracia para el culpable, para el mísero. Por amor, Dios envió a su Hijo al mundo para que pagase la deuda de cuantos creen en Él. Dice 1 de Juan 4:10 que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La misericordia perdona la deuda y olvida su cobro al deudor al borrarla definitivamente del libro de deudas pendientes. Por tanto, Jesús, con esta primera parte de la parábola, destaca el inmenso amor del rey, su gran misericordia para con aquel siervo al perdonarle una gran deuda, una inmensa deuda. Pero Jesús continúa con la parábola y nos dice que aquel siervo tuvo un comportamiento posterior que no era propio de lo que había recibido de su rey. La parábola habla del legalismo posterior del siervo perdonado con un consiervo suyo. Otro siervo debía al siervo perdonado 100 denarios. 100 denarios. Dice Jesús en Mateo 18:28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Saliendo aquel siervo, es decir, nada más fue perdonado. Al poco de ser perdonado, saliendo de la presencia de su señor, del rey, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios era el salario de 100 días. Hemos dicho antes que un denario era el salario de un día. 100 denarios era el salario de 3 meses y 10 días. Una deuda muy pequeña, comparada con la deuda que tenía el primer siervo y que le fue perdonada por el rey. El acreedor quiso cobrar la deuda. El siervo perdonado de su gran deuda de 10.000 talentos quiso cobrar la deuda de su consiervo. Y la quiso cobrar desde una actitud legalista,
Dice Mateo 18:28, que saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. La deuda era real. Lo que me debes, dice el texto. El deudor no la negaba. El acreedor tenía la opción, por derecho legal, de reclamar el pago de la deuda. El acreedor tenía la razón en aquel conflicto, pero estaba poseído por la afectación y la ira. Nos dice el texto que ahogaba a su consiervo, al deudor. Lo ahogaba, lo cogió por el cuello con sus manos y lo ahogaba. No era un problema meramente de dinero, era algo más. Estaba afectado porque su siervo le debiera, su consiervo le debiera dinero. El deudor se postró a los pies del acreedor, rogando y pidiendo paciencia para poder pagar la deuda. Lo mismo que el acreedor hizo con el rey. Lo mismo. Lo mismo que él había hecho momentos antes con el rey, hizo ahora su consiervo con él. Dice Mateo 18:29 que entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que el perdonado por el rey había dicho antes al rey, antes de ser perdonado, ahora le dice un consiervo suyo a él. Pero el acreedor olvidó su propia experiencia de perdón con el rey. Olvidó que el rey había tenido misericordia con él y le había perdonado. La mayor parte de las deudas entre personas no son pagables con inmediatez. La mayor parte de las ofensas y agravios que cometemos unos contra otros no se resuelven en un instante. Págame lo que me debes. Requieren de voluntad, de tiempo y de paciencia para ser resueltas esas deudas, esos problemas. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero el acreedor no quiso tener misericordia con el deudor y le aplicó rigurosamente la ley. Dice Mateo 18:30 que mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Al no dar tiempo al deudor para pagar la deuda y acudir a la justicia y meterle en la cárcel, el acreedor renunció a cobrar la deuda. En la cárcel no podía trabajar, no podía ganar dinero, no podía pagarle la deuda. Por tanto, en el fondo, a este siervo, a este acreedor, no le interesaba cobrar la deuda, los 100 denarios. En el fondo no quería el dinero, solo quería hacerle daño a su deudor. Muchos ofendidos no quieren arreglar las cosas.
Solo buscan la satisfacción efímera que produce la venganza. Por eso finalmente la parábola habla del deber que tienen con sus deudores los que han sido objetos de la misericordia de Dios. La venganza es un mal camino que produce tristeza en los justos y oraciones a favor de los que la padecen. Dice Mateo 18:31 que viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. La venganza satisface temporalmente solo a personas de mal corazón y a la larga se vuelve contra los vengativos. El Señor se enoja con los que después de haber sido perdonados por Él, se vengan de sus enemigos. Dice Mateo 18:32 que entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Dios no quiere que nos venguemos unos de otros, porque la venganza niega la salvación de gracia y de misericordia. Una persona que se venga no ha entendido el Evangelio. No ha entendido que el Evangelio se basa en la gracia, en la misericordia, en el perdón de Dios. No ha entendido ninguna de estas cosas. Por eso dice Romanos 12:19 al 21, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El perdonado por Dios tiene el deber de perdonar a sus ofensores. Dice Jesús en Mateo 18:33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? La búsqueda de reconciliación y la concesión de perdón a sus deudores no es una opción para un creyente. Es un deber ante un Dios de gracia y de perdón. La salvación en la que creemos por el Evangelio se basa en la buena nueva de que en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna para todo aquel que se arrepiente y cree. No perdonar es negar con los hechos el mensaje de salvación del Evangelio. Dice Pablo en Efesios 4:32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El que no perdona será duramente castigado por Dios. Sus pecados no serán perdonados. Se le reclamará la deuda en la justicia de Dios y recibirá el castigo que merecen sus pecados. Dice Mateo 18:34 al 35, que entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón
cada uno a su hermano sus ofensas. No hay perdón de salvación para quien no perdona. Dice Jesús en Mateo 6, 14 al 15, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nadie debe engañarse a sí mismo. Quien no cree en la misericordia y el perdón para el prójimo, ¿cómo puede creer en la misericordia y el perdón de Dios para él? Estimados hermanos, hemos hablado de un tema que a Jesús le parece muy importante: perdonando a nuestros deudores. Jesús espera que los suyos arreglen sus ofensas con misericordia. Ninguna ofensa exime del deber de arreglar el agravio. El ofendido toma la iniciativa y se reconcilia con su ofensor para ganarle como hermano. Mediante el perdón sincero, pone punto final al agravio. Jesús explica que la gran deuda del pecado con Dios se salda por su misericordia y perdón. No hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Todos somos deudores y merecedores del justo juicio de Dios. Nuestros pecados merecen el castigo severo de Dios. Dios nos reconcilia consigo mismo por su perdón de gracia, por su abundante misericordia. Jesús muestra el disgusto de Dios con los creyentes legalistas que no perdonan a sus ofensores. Ninguna persona puede ofendernos como nosotros hemos ofendido a Dios. Las ofensas humanas se arreglan con perdón y restitución. El camino del rencor ofende a Dios porque olvida su misericordia y porque procura devolver mal por mal. Jesús quiere que el creyente sea misericordioso como Dios lo ha sido con él. La venganza es un camino de tristeza y de amargura. El Señor se enoja con los perdonados que no perdonan. El que no perdona no cree que la ofensa se arregla con misericordia y perdón. Por tanto, no es perdonado por Dios. Hemos entendido, hermanos, que hay personas en nuestras vidas que pueden habernos ofendido y a las que hemos decidido no perdonar. Busquemos si hay personas en nuestras vidas a las que hemos decidido no perdonar. Somos conscientes de que si no perdonamos a nuestros ofensores, Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Quiera Dios que entendamos todas estas cosas, de modo que perdonemos a nuestros deudores. Que el Señor nos bendiga. Amén. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a
levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te amo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu abundante misericordia para con nosotros, porque teniendo una gran deuda contigo, por tu amor nos perdonaste. Nos perdonaste en Cristo esa gran deuda, de pura gracia, por pura misericordia. No teníamos, Señor, con qué pagar. No podíamos pagar jamás, pero nos perdonaste. Y nos libraste del castigo eterno, de la muerte eterna, de la condenación eterna. Gracias, Señor, por ese regalo. Ayúdanos a entender que cualquier ofensa que nos cause nuestro prójimo, algún hermano, es una pequeñez al lado de lo que tú nos has perdonado en tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a tener la iniciativa de arreglarnos con nuestros deudores, de ganar al hermano, de perdonar. Ayúdanos, Señor, a mientras dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. También, Señor, te suplico que nos ayudes a seguir esperando en ti en estos tiempos que nos toca vivir. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has librado de caer en enfermedades, de ser atrapados por esta pandemia. Gracias, Señor, porque has cuidado a los mayores, a los vulnerables, a los sanitarios de nuestra iglesia. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque seguimos esperando en ti para cuando se opere José de Segovia, cuando termine también de ser atendida María. Gracias, Señor, porque hoy has dado a Toño, le has dado una salida a sus problemas de salud en esta operación que ha tenido. Gracias porque tú le has ayudado. Gracias también porque ayudaste a Otto. Gracias porque estás ayudando a la sobrina de Águeda. Gracias, Señor, porque cuidas a los mayores como Carmen Rosa, Cristina, Jeremías. Gracias porque cuidas a personas como Águeda, como Carmen Teresa. Te suplico por Carmen Teresa, Señor, en especial, que tú la ayudes, que tú la protejas en este tiempo de la pandemia y también que se termine de recuperar de su problema de salud. Ayúdala, Señor, te lo suplico. Sigue ayudando, Señor, también a la madre de Óscar. También, Señor, te pido por Moisés y por cualquier otro hermano, Señor, que esté enfermo y que no haya mencionado. Ten misericordia, Señor, y ayúdalo a quien sea, a todos los pensionados y a quien se nos haya olvidado mencionar, Padre. Gracias porque eres un Dios bueno y misericordioso. Ayúdanos en el culto de hoy domingo, Señor, porque
esta palabra es escuchada hoy domingo y ayúdanos en esta semana a serte fieles en todo. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.